Muchas gracias, primero de todo, por venir. Nosotras somos las Impossibles. Yo soy Ariadna Pella. Bueno, y yo soy Clara Pella, que soy su hermana. Y yo soy Mireia, que soy la productora. Vamos a empezar contando un poco de dónde venimos, quién somos y todo esto, ¿vale? Para empezar, así como una particularidad bastante fuerte, es que somos hermanas, ¿vale? Entonces, esto realmente es un condicionante muy fuerte y también es una de nuestras grandes particularidades, ¿no? Toda la compañía está hecha 50-50 y todo el rato estamos trabajando nuestro vínculo cuando trabajamos y fuera también del arte, ¿no? Entonces, de entrada ya nuestra compañía se plantea como algo colaborativo. Entonces, lo personal y lo artístico está absolutamente vinculado, que también es una forma de entender el arte, ¿no? Clara y yo entendemos el arte desde... O sea, es muy difícil diluir las fronteras entre nuestra vida personal, nuestra vida emocional y después nuestra vida a nivel profesional escénico, ¿no? Nuestra vida creativa. Realmente, casi todos los materiales que nos salen a nivel creativo provienen de lo que nos está pasando en ese momento en la vida, o si no lo tiñe, ¿no? Tiñe la creación de cómo somos, ¿no? Las dos somos súper emocionales y súper intensas. Eso es así. Y después, pues entonces también nuestros espectáculos al final son así también, ¿no? Entonces esto ya realmente es un condicionante muy fuerte. Entonces, ¿por qué mezclamos lenguajes escénicos? Pues porque yo soy bailarina y ella es pianista. En fin. Entonces, realmente las cosas han venido dadas por los ingredientes que tenemos. Entonces, realmente nosotras no decidimos hacer una compañía, sino que ella hace su carrera como pianista, yo hago mi carrera como bailarina, y un día decimos, ostras, tenemos una relación tan bonita, ¿por qué no intentamos mezclarnos? Y hacemos como 10 minutos. Hicimos una pieza de 10 minutos y dijimos, calla, que podríamos intentar hacer otra un poco más larga, y a partir de aquí nos encontramos el día de hoy. ¿Cuántos espectáculos? ¿Con 10? ¿11? 11 espectáculos. Porque o sea otra de nuestras particularidades es que tenemos mucho fuego en nuestra persona y somos con una necesidad creativa muy fuerte, ¿no? También utilizamos mucho el arte para entendernos, para sanarnos, para mover, para que se mueva nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos un impulso creativo bastante importante. Entonces, bueno, aquí aparece la mezcla de lenguajes escénicos que viene dada por nuestra condición, y después también nosotras decidimos siempre hablar de temas que nos parece importantes también a nivel colectivo. Y eso hace que nos aparece la necesidad de utilizar otros lenguajes, como por ejemplo la palabra. Porque la palabra tiene una capacidad de concreción mucho más grande que el lenguaje de la música o el lenguaje de la danza, ¿no? Que cada uno tiene un grado de abstracción diferente y conecta desde un lugar muy diferente, ¿no? Entonces aquí aparece pues, la necesidad de utilizar la palabra, que casi la hemos utilizado en todos nuestros últimos montajes. ¿En todos? ¿No en los últimos? ¿En todos? Bueno, pero alguna vez, por ejemplo, en audiovisual... No, claro. ¿Sabes? Yo qué sé. Entonces, para nosotras es muy importante poner nuestros lenguajes al servicio de lo que queremos contar, ¿no? Es el motor de nuestra creación, es qué queremos mover en ese momento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empiezan a aparecer todos los universos. Nuestros procesos de creación de espectáculos así largos, como siempre son a raíz de temas como muy concretos, normalmente lo hacemos con asesorías, o sea, empezamos asesorándonos mucho con el tema, y a raíz de ahí empiezan a aparecer todos los materiales de manera muy horizontal, es decir, no va primero el texto, ni primero la música, ni primero el cuerpo. Intentamos siempre que los lenguajes y las texturas aparezcan igual y se vayan retroalimentando las unas a las otras, de forma que la pieza va creciendo como así, como... Yo tengo micro. Yo diría que esta es la parte más bonita y más difícil de lo que hacemos, ¿no?
que es entender que ningún lenguaje está por encima del otro, en un sentido ya no de resultado, sino de proceso creativo, ¿no? Entender que la dramaturgia existe en cada uno de los lenguajes, pero también existe de una forma colectiva, ¿no? Yo creo que esta es la parte más complicada para mí de la escena híbrida, ¿no? De hibridar cosas, aunque me encanta, es muy guay. Sí, porque después, a la hora de tejer las dramaturgias, o sea, tenemos que estar o sea, cada uno de los diálogos, de los lenguajes tiene que tener la suya propia, es decir, no puede estar la música al servicio del resto. La música tiene que tener su dramaturgia, el cuerpo también, o sea, es lo de intentar todo el rato que una cosa lleve a la otra y cómo es ese fluir entre un lenguaje y otro y entender que si tú cambias una escena de texto de lugar, esa música ya no funciona allí, por ejemplo. O sea, compensar mucho los cuerpos en escena, compensar mucho el texto con la palabra. O sea, es un trabajo que parece como que no llegas y un día todo de repente se ordena, ¿no? Se acuesta, es como de abajo arriba, digamos. Yo quería decir una cosa, que es que cuando nos propusieron hacer esta masterclass o esta clase magistral, o no sé muy bien lo que es, nosotras pensábamos que habría 8 o 10 personas y pensábamos que haríamos como un tipo de dinámicas y cosas, ¿no? Cuando el otro día nos dijeron, no, hay 100, digo, de acuerdo. Entonces, no vamos a poder hacer lo que estaba dentro de nuestros planes, no pasa nada, pero nuestra investigación, nuestro trabajo tiene que ver mucho, sobre todo al principio, con la práctica, ¿no? Con poner cuerpos y trabajar, ¿no? Y poner cosas encima y cuerpos que se tocan y están, es pues toda la cosa que queríamos hacer y no vamos a poder, pero sí que nos gustaría en la segunda parte de la sesión hacer un poquito de algo. Entonces nos dijeron básicamente que aquí hay actores, ¿no? Dramaturgos, dramaturgas y bailarines o bailarinas también. ¿Hay? Sí. Sí que hay. Vale, estupendo. Y músicas y músicos menos, ¿no? ¿Tú eres música? Toco. Vale. Y tú también porque te he visto con él, ¿no? Sí, ahí me delataron. Sí, te delataron. No, era porque está guay, para nosotros estaba guay enfocar un poco o hacer la sesión a través de la música. Porque hemos pensado que sería el lenguaje menos habitado y entonces como los lenguajes de la danza y los lenguajes del texto dialogan con la música, que es algo que en general yo como músico, o sea, como persona que toca música, ¿cómo os digo? Así. Me encuentro mucho con esto, ¿no? Que en los procesos artísticos y en las piezas más escénicas, pues la parte musical es algo que se queda como un poquito de lado, ¿no? Entonces, como es mi tema, que a mí me encanta, pues, y lo trabajamos así, pues lo pondremos un poco encima de la mesa también después. ¿Vale? ¿Podemos enseñar alguna cosa de las que hacemos? ¿Alguien ha visto Harakiri, que es lo que estamos haciendo aquí ahora? Algunas personas. Pues vamos a ver el teaser. Entonces ya lo sabéis. Pero vamos a ver el teaser para todas las personas que no la habéis visto, que es nuestra pieza que estamos aquí. Y luego hablamos de algunas otras, así para presentar. Quería decir también que yo soy catalano parlante, básicamente, y aunque soy bilingüe, cuando hablo castellano tengo ceceo, entonces no pasa nada, pero que lo sepáis. Podéis reír, no hay problema, pero que va a ocurrir algunas veces que me voy a equivocar con las S. Vale, vemos a Harakiri.
Vale, bueno, esto es Harakiri, que es en este espacio. Os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso creativo de Harakiri, que es un poco similar a lo que hacemos normalmente. ¿Vale? Bueno, la primera cosa es que nosotras normalmente trabajamos desde un lugar un poco intuitivo y un poco impulsivo. Es decir, Clara, que ella es como la flecha de las dos, ella dice: suicidio, vamos a hablar sobre el suicidio. Entonces, a partir de aquí empezamos a pensar, vale, ¿con quién queremos trabajar? Con esta persona. Con esta. Vale, ¿cuántas? No sé, 8. Vale, 8 personas. ¿Por qué no ponemos circo? Vale, ponemos circo. Y de repente tenemos toda una serie de ingredientes de una forma muy irracional. ¿Vale? Entonces, en vez de coger y decir: yo quiero hacer una receta de cheesecake, necesito 2 huevos, harina. Nosotras empezamos a coger ingredientes y vemos qué podemos hacer con eso. O sea, es una forma de trabajar que va entre lo racional y lo intuitivo, digamos, ¿no? Esto es el principio. María Velasco es la autora del texto de Harakiri. Con ella hemos hecho 3 creaciones ya. Es maravillosa. Y nada, entonces empezamos las 3 con asesorías con psicólogos, sociólogos, personas supervivientes, y a raíz de toda esa información empiezan a aparecer pues imágenes de forma a veces muy intuitiva también, o a veces de forma como que alguna idea nos concreta. Por ejemplo, Harakiri es de una madre que se suicida, y es la historia de una madre y un hijo, ¿no? Pues a raíz de las asesorías vimos que era muy interesante poner esta historia concreta encima de la mesa, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer texturas, músicas, y ponemos a toda esa gente en un aula de ensayo con todo de ideas, y vamos empezando a ver qué es lo que esta pieza nos está contando, qué es lo que todos estos ingredientes nos devuelven a nosotras para nosotras seguir accionando. Es decir, hay un diálogo todo el rato entre lo que yo doy y lo que yo recibo, lo que la pieza me da y lo que yo acciono, ¿no? Y cuando se descompensa este diálogo es cuando estamos a veces un poco perdidas. Pero si realmente establecemos el diálogo es cuando las cosas nos fluyen mucho. Y también a nivel de equipo también nos pasa un poco igual. O sea, realmente la pieza es un diálogo entre la autora del texto, la parte más musical, las intérpretes que están, la escenografía, el vestuario. O sea, realmente son procesos súper colectivos los que acabamos haciendo nosotras. O sea, realmente son creaciones muy colectivas. Aunque nosotras seamos al final las directoras de la compañía, pero siempre las personas que hacen ese espectáculo, o sea, que hacen ese proceso, acaban siendo imprescindibles para el resultado final. Vale. Vols mirar més coses abans de res? Vale. Yo voy a hablar un poco de las temáticas que... Ay, claro, no tengo micro. Voy a hablar un poco de las temáticas, ¿no? O sea, en los espectáculos que hemos hecho siempre hemos tratado temas incómodos. Y digo la palabra incómodos porque son temas que así de entrada no gustan, ¿no? Por ejemplo, mi madre el otro día me dijo: no, es que mi amiga no sé quién no vendrá porque no quiere ver una obra del suicidio, por ejemplo. Pues esto pasa y ocurre constantemente, ¿no? Que los temas que tratamos son temas que hay gente que no quiere mirar. Y yo creo que es muy necesario que se hable, ¿no?, de todos estos temas. Hasta ahora hemos hecho el suicidio, hemos hablado de salud mental, de diagnóstico, de libertad de expresión, de abuso, ¿no?, sexual, del cuerpo, el cuerpo como la represión, ¿no?, corporal y todo lo que esto conlleva. ¿Qué más? Transexualidad, transgénero. Hace mucho tiempo. El discurso que teníamos en aquel momento ahora ya no... Significa que las cosas van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, es una lección muy consciente el hablar de estos temas incómodos. Por eso yo siempre digo que nosotras estamos aprendiendo mientras hacemos el proceso, ¿no? Es decir, cogemos un tema y lo miramos del derecho, del revés, del izquierdo, por delante, por detrás, o sea, le damos todas las vueltas posibles
para tener, para tener nuestra propia opinión, que muchas veces, como más información tienes, menos opinión tienes, ¿no? También, y eso es súper interesante, ¿no? Porque de golpe, normalmente el resultado escénico acaba estando lleno de preguntas y hay muchas menos respuestas, ¿no? Yo, o sea, más que opinión, perdón, diría como una mirada, ¿no? O Sí, sea, que puede ser central. más amplia o más concreta, pero al final se construye una mirada sobre el tema que la palabra mirada yo creo que puede ser muy periférica. Sí, sí. No, pero es que está claro, porque yo no estaba cómoda con opinión, porque realmente... No, es verdad, porque no tengo opinión sobre muchos temas, pero sí que tengo mucho que explicar y mucho que contar, ¿no? Y también hay una cosa que es muy necesaria, ¿no? Nosotras trabajamos con el movimiento y para mí es importantísimo el concepto movimiento porque significa que las cosas se mueven. Entonces, yo no pienso igual que hace un año y espero el año que viene no pensar igual que este, ¿no? Yo lo espero realmente, ¿no? Espero estar lo suficientemente despierta y lo suficientemente abierta como para que constantemente las cosas que ocurren me muevan y muevan también mi manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, trabajamos siempre, y eso es una cosa que es importante también, con material muy vulnerable. Entonces, como siempre estamos poniendo temas difíciles y haciendo que todo el equipo hable sobre este tema, ¿no? Este proceso para mí es sanador. Me sana individualmente, pero yo creo que es también sanador colectivamente. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta forma de trabajar. Yo creo que de la vulnerabilidad igual hablamos un poco después. ¿Sí? Sí. Porque es una parte importantísima en nuestro tipo de espectáculo, en nuestra creación, en nuestra manera de crear. El concepto de vulnerabilidad es importantísimo. Pero, ¿estás tomando apuntes? Pregunto. Está empezando a pintar. Ya. Ya empecé a ser para ella y iba a preguntarme si vais a volver a hablar en el canal porque os entiendo. De acuerdo. Seguramente alguna cosa se nos escapará, sí. Vale, no es que lo he visto con la libreta y me he pensado, wow. Yo no tomo apuntes ahora aún, ¿sabes? Bueno, pues los temas, lo de la temática es muy consciente y también hablar de nosotras. En todas las temáticas que hablamos hay parte de nosotras, ¿no? Entonces, en Sweet Talk sí que hablamos directamente y hacemos una... Sweet Talk es un espectáculo que hicimos. ¿Vemos el teaser y luego lo explico? Vamos al teaser. Sweet Talk habla de salud mental, habla de diagnóstico y, bueno, del diagnóstico TOC, Sweet Talk. Y lo hace a través de nosotras, porque yo tengo TOC. Y entonces, pues, es aquí que yo creo que es la autoficción, el más personal que hemos hecho. Y, bueno, hablábamos del diagnóstico y del estigma muy profundamente, pero también hablábamos mucho de... En este caso, de su función en esta constelación, ¿no? Que es la de la persona que sostiene a alguien con diagnóstico, ¿no? Explícalo tú lo de la sostén, ¿no?
Bueno, realmente es esto, contar un tema como muy general, que nos afecta, si no a todas, a casi todas de una forma u otra, pero en este caso, claro, era una cosa tan personal nuestra y que era también vertebraba tanto nuestra relación, ¿no? Su diagnóstico y mis cosas, ¿no? También. Quiero decir, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Pero a nivel vincular era muy claro, ¿no? Y hacer este espectáculo, empezamos haciendo este espectáculo como no sé por qué, así como todo, como os he contado antes. Vale, el talk. Y de repente empezamos a entender muchísimas cosas de dinámicas y de cómo funcionábamos a raíz de entrar en el proceso de creación, ¿no? Yo creo que hemos cambiado mucho la manera de vincularnos a través de este espectáculo. Sí. Muchísimo. Y hablaba pues esto de qué significa tener TOC, qué significa tener TOC dentro de una sociedad, cuál es el estigma, pero también el espacio que ocupa una persona con TOC en un vínculo, ¿no? Y había, y yo hablaba pues yo reclamaba en el espectáculo mi espacio, ¿no? También dentro de ese vínculo y fue realmente muy transformador. Es como el más personal que hemos hecho, pero realmente en cada uno de los trabajos que hacemos intentamos que nuestra herida se cuele por alguna parte, ¿no? de ese proyecto, de la forma que sea. Que la herida también es una parte muy, muy importante de nuestro trabajo. Entonces, el concepto de poner el cuerpo, ¿no? El concepto de poner el cuerpo a mí me gusta mucho porque significa trabajar no solo con nuestros cuerpos, sino con todo lo que les pasa a nuestros cuerpos y todas las heridas, pero todo lo que poner las vivencias personales en el escenario. No a modo de, a mí me ha pasado esto, sino simplemente, por ejemplo, Harakiri está lleno de nuestras vivencias. Pasa que son procesos y la gente no lo sabe, pero está lleno de las vivencias de todo el equipo, ¿no? Entonces, por eso, hablar de la vulnerabilidad, por eso hablar de que son procesos muy vulnerables, donde hay momentos muy delicados y creo también muy mágicos, muy bonitos, ¿no? Yo creo que el hecho de hablar de mi vulnerabilidad es lo que me ha hecho más fuerte de todo, ¿no? O sea, yo me siento mucho más fuerte desde que puedo hablar de la vulnerabilidad, desde la vulnerabilidad. Esto parece un tópico y es muy real, ¿no? Porque ya tengo todas las cartas encima de la mesa. Entonces... Y porque es un lugar de encuentro. O sea, la vulnerabilidad es un espacio de encuentro entre personas. Entonces... Sí. Vale. Una particularidad también de nuestra compañía, en el que estamos en el camino y lo estamos intentando lo mejor que podemos, pero es un trabajo, es intentar que nuestros espectáculos sean accesibles para personas sordas, sobre todo. Aquí en Sweet Talk había una intérprete de lengua de signos que lo que hacía, o sea, hicimos el proceso creativo con ella, por lo tanto, la lengua de signos pasó a ser un lenguaje escénico más, igual que el movimiento, igual que la palabra, o sea, ella formó parte del proceso y los lenguajes se retroalimentaban entre sí, no aparecía a modo de traducción de nada, sino que formaba parte del proceso. Y fue una investigación bastante potente y bastante bonita, también para nosotras como personas capacitistas, ¿no? Y también para entender qué significa que haya gente que esté excluida de los espacios escénicos, ¿no? Digo que es una investigación porque sin querer, o sea, aunque lo intentamos, es muy complicado que los espectáculos sean accesibles, sean interesantes, no solamente accesibles, y realmente lleguen a las personas sordas, ¿no? Tenemos una asesora que se llama Elia Ferrero, que es la que hacía de intérprete, y con ella pues vamos trabajando en cada espectáculo de forma distinta. Por ejemplo, en FAM, que es otro espectáculo que hicimos, lo hicimos a través de vídeos y de sobretitulación. En Harakiri hay una visualización musical que traduce toda la música en imágenes, ¿no? Bueno, es como una investigación, pero realmente es complicado porque... Hay muchas... O sea, ser una compañía accesible requiere dinero, evidentemente, y muchas renuncias artísticas. Muchas renuncias artísticas, muchas más de las que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Por un tema de luz, por un tema de... Hay muchas cosas que no se... Bueno, tienes que renunciar constantemente para que el espectáculo pueda ser interesante y accesible para las personas sordas. Y aquí está también, pues, entra aquí pues, el tema del... Bueno, o sea, la renuncia también es un trabajo artístico. Y es
es un trabajo artístico la renuncia. Yo la veo, yo creo que es muy necesaria en cualquier proceso artístico trabajar la renuncia como posibilidad, ¿no? Y un lugar donde a veces parece que sea un bloqueo, pero de repente aparecen cosas que no te habrías esperado. Porque no puede ser como tú lo tenías y es una frustración, pero abre espacios creativos nuevos y diferentes y muy potentes. Así que siempre... Pero bueno, es entrar en diálogo con otra cosa más dentro de todas las... cosas. Bueno, y aparte, queríamos poner un videoclip, ¿no? Sí. ¿Por qué lo queríamos poner? No, lo queríamos poner, yo lo sé. Sí, lo queríamos poner porque diríamos que es fuera de los espacios escénicos también trabajamos, ¿no? Mucha cosa de videodanza. Y en los videoclips es donde se entrelazan, donde se puede ver bien el lenguaje de la compañía, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. No, también yo creo que también el vídeo explica muy bien cómo utilizamos, en este caso, sobre todo la danza, pero como que está realmente al servicio de lo que se quiere contar, ¿no? Yo creo que también es como para entender mucho... La mezcla de lenguajes, ¿no? Sí. Se encuentre sin aliento y escupa las ideas. Use el cerebro en una esquina. Que un águila lo abrace, lo eleve con ternura y conquiste las colinas. Que no sé sentir. Ruedo y corto la raíz. 1000 milímetros de paz.
viento lo estremezca, se hiele con el alba y empiecen los rumores. Puse el cerebro en una almohada. Descanso merecido entre plumas y zumbidos, luciérnaga alocada. Vale, pues esto... Que no t'entens. Que ens hem deixat com formem els equips políticament, que formem els equips és molt individual. Ah, sí? Sí, això és... Sí. Bueno, es que me ha dicho mi hermana que explicara una cosa, que como no estoy muy convencida de lo que pienso políticamente de esto, no sé explicarlo. Vale, pues plantea Voy a plantearlo. El dilema. Cuando montamos equipos, yo en catalán me expreso mucho mejor, os lo comunico. Pero estoy intentándolo, porque es que es importante, porque normalmente hago charlas en catalán y veo que en castellano es como que me trabo, pero voy allá. Los equipos, ¿cómo formamos los equipos? Pues intentamos que sean equipos diversos, ¿no? Es decir, tenemos muy en cuenta, al principio cuando empezamos, teníamos muy en cuenta que, porque es que empezamos hace tiempo, hace unos añitos ya, teníamos muy en cuenta que hubiera tanto personas que se identificaran como hombres y personas que se identificaran como mujeres, pero bueno, a lo largo del tiempo pues han empezado a entrar muchos más ejes, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos hacer equipos en los que siempre haya representación diversa. Lo que pasa es que yo tengo tengo algunas contradicciones con esto. No con que los equipos sean diversos. Me encanta que los equipos sean diversos, pero entender también que, bueno, es un debate, que creo que ahora no es el momento, pero sí, siempre cogemos equipos muy diversos, intentamos que los equipos estén llenos de diversidad, ¿no? Por ejemplo, en FAM veo un chico con diversidad funcional, en el último videoclip que sacamos con el Leo Ricci también había una chica con diversidad funcional, siempre hay alguna persona racializada en el equipo, etcétera, etcétera. Esto. Ese es un dato. Lo que pasa es que como tengo contradicción con esto, no sabía muy bien cómo explicarlo. ¿Por qué? No, tengo... Quiero saber cuál es tu pregunta, porque creo que es interesante que la expliques. No, que a veces intentamos pasar por encima algunas cosas.
es que es un debate que tuve con el Miquel el otro día, pero como no estoy muy convencida, no sé si ponerlo sobre la mesa. Sí, aquí hay muchas mentes pensantes, ¿sabes? Sí. No, que... por ejemplo, cuando hicimos Limbo lo hicimos hace como un montón de tiempo, cogimos a una actriz para hacer de chico trans. En aquel momento, los chicos trans no era como ahora, estamos hablando de... Antes. Sí. Siempre sí. 2011, 2012, no sé si igual. Da igual. 25, 26, 11, 20, 2012. 2012. Estamos en 2012. Entonces este tema no estaba tan encima de la mesa. Y uno de nuestros asesores era un chico trans. Bueno, había 2 asesores. El otro día estaba con uno de ellos, 11 años después. No es que no nos hubiéramos visto hasta ahora, pero estamos hablando. Y entonces yo le hablé de que ahora no podríamos hacer una obra donde un chico trans no fuera... donde una chica estuviera interpretando el papel de chico trans. Y entonces estuvimos hablando de ello y él me dijo que él, como chico trans, pensaba que lo que pasa es que como chico trans no podía explicarlo, no podría decirlo, porque el colectivo trans tenía otra mirada, pero que él pensaba que tenía que hacerlo alguien que pudiera hacerlo bien y que el mensaje pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? Y aquí entraba, pues, por eso decía, aquí entraba pues la gran... es decir, cuando nosotras trabajamos de esta forma que hemos dicho con Ari, que escogemos a unas personas y entonces ocurren cosas con estas personas, aquí no hay problema, porque tú eliges una persona y esta persona te ofrece lo que te ofrece. Pero cuando tú quieres hablar de un tema concreto y necesitas a alguien interpretando aquel tema, es cuando aquí, para mí, entra el gran debate, ¿no? Yo creo mucho en la diversidad y en la representación de distintos cuerpos, de otredades en el escenario y me encanta. Lo que pasa que siempre y cuando encuentres a la persona que pueda contar aquello, ¿no? Porque también tienes que contarlo de una forma, ¿no? Y justo el asesor me decía, yo no conozco a día de hoy ningún chico trans que pudiera haberlo hecho como Mariona hizo aquello, ¿no? Entonces, a día de hoy, si volviéramos a hacer Limbo, yo volvería a coger a Mariona, ¿no? Y bueno, por eso lo ponía, bueno, por eso estaba yo con este debate. Igual que otro debate que salió el otro día encima de la mesa, que es que nosotras hace tiempo que trabajamos temas sociales y los ponemos encima de los escenarios y actuamos en escenarios escenarios centro, es decir, teatros que son céntricos, donde la gente que va tiene que pagar una entrada para ir, entonces viene clase media porque normalmente los teatros no son accesibles para todas las personas. Entonces el discurso era, es mucho más político hablar de cosas no políticas en lugares descentralizados y accesibles para todo el mundo que poner temas políticos en lugares céntricos, ¿no? Y de alguna forma a mí me parecía súper buenísimo este debate porque, claro, nosotras llevamos toda la vida, bueno, llevamos haciendo esto y pensaba, uy, si lo hemos todo hecho mal, tenemos que haberlo hecho todo al revés. Y no es exactamente esto, ¿no? Porque yo creo que también hace falta una gran reflexión colectiva a personas de clase media, ya me entendéis. Pero sí que es verdad que ahora que esto ya ocurre, ya está ocurriendo, ya hay gente, hay que repensarlo de otra forma, ¿no? Y es verdad que las personas que nos vienen a ver, el 90% de las personas, pues, son personas que tienen acceso a la cultura, ¿no? Y solo el otro 10%, y es lo que intentamos y siempre intentamos, pues que venga, yo qué sé, estuvimos haciendo un proceso cuando hablábamos de abuso sexual, íbamos a la prisión a hablar en el módulo, con presos en el módulo de delitos sexuales. Fuertísimo. O sea, yo no quería ir, pero no quería ir, ¿no? Cómo tienes que ir allí, cómo no tienes que tener el juicio, ¿no? Bueno, fue muy interesante. Y luego, esta gente del módulo venían a ver el espectáculo, que eso también era una cosa súper fuerte, ¿no? Claro, en estos procesos aquí sí que vale mucho la pena, ¿no? Para mí, esto ha sido una de las experiencias para mí más potentes, ¿no? De golpe tenías una fila de 15 hombres que venían de la prisión de Brians y luego volvían allí. Nosotras estábamos allí
aparte el espectáculo era de los más duros que hemos hecho, ¿no? Esto fue muy bestia. Pero eso, para mí... Cuando gritábamos los mensajes. Sí, porque también hay un proceso que tiene que ver con la edad, yo creo, que es que tú primero te enfadas y luego te desenfadas y nosotros nos estamos desenfadando, ¿no? Aunque yo estoy un poquito enfadada, ¿no? Yo aún estoy un poquito enfadada, pero en el tono me estoy desenfadando, ¿no? Pero es necesario pasar por el enfado para poder desenfadarte. Entonces, una persona que no se ha enfadado y piensa igual que yo ahora sobre un tema, en realidad no está pensando igual que yo, porque no ha pasado el proceso del enfado. Y es necesario, pero igual que es necesario el proceso del enfado, es necesario el proceso del desenfado para explicar las cosas, ¿no? Y entonces... Para conectar. Sobre todo para conectar. Hemos hecho espectáculos enfadados y los 3 últimos ya son menos enfadados, ¿no? Y entonces, yo creo que desde aquí para mí es mucho más fácil eso que dice la Pushi, que es mi hermana Lari, que es conectar, ¿no? Conectar, conectar, conectar. No sé si hace falta ver paintball. No hace creo falta, que no. ¿no? Yo creo que podemos hacer preguntas. Bueno, hacerlas no. Abrir como, yo que sé, cosas que os puedan interesar. Ahora que son todos de la prisión, ¿dices que pueden explicar con él? Sí. Pues eso quiero saber. El feedback de... No, era increíble, era muy fuerte, era muy fuerte. O sea, evidentemente había muchos perfiles, muchas personas muy diferentes, justamente en este módulo. Bueno, ya sabemos cómo va el tema de las prisiones, ¿no? Que quien va a prisión también son unos pocos, ¿no? Pero justamente en este módulo era un módulo bastante diverso dentro de lo que cabe. Y, bueno, era muy impactante para nosotras, básicamente. Que estuvieran allí era muy impactante. Ir allí y que nos explicaran su historia... porque también había, claro, allí les hacen como una... reinsert, no sé cómo explicarlo. Sí, como una especie de... Para mí lo más difícil para mí era el juicio. Para mí era el juicio. Esta era mi gran lucha cada vez que yo iba ahí. Vas allí y respiras y no hay juicio, no hay juicio, no hay juicio. ¿Cómo que no hay juicio? Si lo tengo aquí. No está, ¿sabes? Todo el rato así. Y después su feedback a mí me emocionaba. Y esto fue, o sea, recibiendo su feedback... Lo que pasa que también, claro, son momentos concretos. Nunca sabes realmente lo que ocurre, pero el poder que tiene el arte es desmesurado, es inmenso. Entonces, por eso también tratar temas que puedan transformarnos es lo que para mí es más potente, porque yo leo ensayos y me parecen súper interesantes, o no, pero estoy leyendo y wow. Pero cuando alguien no entra por la mente, cuando algo no entra, bueno, alguien o lo que sea, no entra por la mente, sino que entra por aquí no hay manera de frenarlo, es imposible, o sea, es algo que llega y penetra, no hay mente que se pueda poner por delante de esto. Y ahí es donde las cosas yo creo que calan, o al menos en mi experiencia, ¿no? Y claro, entonces ya pueden hablar con tantos terapeutas, no sé cuántos, pero van a ver un espectáculo y se quedaban hechos triza, hechos polvo. Comprensión desde la experiencia, ¿no? O sea, desde haber experienciado físicamente, es decir, emocionalmente, algo. Yo creo que el arte pasa esto, que tú experimentas algo en ese momento, no lo estás entendiendo desde aquí, lo estás vivenciando, y eso tiene otro tipo, ya no es tanto conocimiento, sino que de repente es sabiduría, ¿no? Que es algo que de repente entiendes desde otro lugar. Sí, esto fue heavy, ¿eh? Esta experiencia fue muy heavy. Sí, no sé si tenéis más preguntas. ¡Wow! Vale. En relación a lo transformador del arte y de la poca accesibilidad que tiene muchas veces a los colectivos que más lo necesitan, ¿os planteáis vuestro trabajo sin una exposición de resultado? Es decir, ¿podríais, por ejemplo, plantearos generar laboratorios con víctimas de violencia de género, con discapacidad, sin que eso tenga que presentarse necesariamente ante un público? Mira, es una súper gran pregunta para mí, porque la respuesta es sí y la respuesta es no. O sea, la respuesta es sí, ¿no?
pero sí que me doy cuenta que yo necesito para sanarme sacar algo, mostrar. Entonces, hemos hecho procesos, vam fer-lo de, com es diu, amb la Caral? La pell als marges. Sí, La pell als marges es el título del espectáculo, pero ¿cómo se llama el colectivo? Art Transforma. Esto, Art Transforma. Hemos hecho espectáculos, por ejemplo, con Art Transforma que no busca resultados, sino que es proceso. Y yo tengo un tema con la paciencia bastante delicado, yo creo que es también por mi diagnóstico, pero claro, yo también soy diversa, entonces, en realidad los procesos que hacemos ya son diversos, en realidad, porque mi concentración es muy baja, por ejemplo, entonces yo igual estoy haciendo un esfuerzo triple de grande que otra persona para hacer una charla y ir por puntos. Yo la llevo de culo a mi hermana, ella ordenando, yo desordenando, y quiero decir, entonces, la mayoría de nuestras asesoras son diversas también. O sea que tenemos un equipo ya tan diverso que pero bueno, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta porque es que... Explica. No, o sea, todo lo que dices estoy súper a favor, pero creo que también es verdad que, yo que sé, cada artista igual tiene una facilidad, ¿no? Entonces, igual a nosotras, donde es en la creación, o sea, es en el hacer una pieza y compartir esa pieza, donde igual vibramos más o... Que eso no significa que podamos hacer otras cosas a veces, pero lo que nos nace igual es más desde ahí. Sí, pero sí que hemos hecho varias cosas, ¿eh? Sí que es verdad, estoy pensando en el proceso que hicimos en la prisión de mujeres, también hemos hecho bastantes cosas. Porque es que la verdad es que hacemos muchas cosas. Es verdad, claro. Entonces, pues... Pero... Por ejemplo, justo ayer estaba hablando con una de las asesoras de FAM que vino a ver a Arakiri, que es Elena Prous, que ella tiene diversidad funcional, y estaba hablando que justamente le habían dado una residencia en el Matadero y en la Ivanov o no sé qué, y me explicaba para un grupo de gente diversa sin resultado. Y justo me explicaba esto, ¿no? Da igual que salga porque no hay resultado, aunque ella decía yo quiero hacer una pequeña muestra, pero no había resultado, y sí que es verdad que en mí pasa, pero ¿y no crees? ¿No queréis que algo salga? ¿Sabes? Como... Una meta. Sí. Eso me da que pensar, ¿eh? Voy a pensarlo. ¿Qué más? Bueno, yo quería preguntaros, volviendo como al proceso de ensayos y demás, o sea, de creativo, lo probáis todo, habéis dicho que lo probáis toda la vez, pero no hay, o sea, no comenzáis a lo mejor como partes de cuerpo sin música y luego surge, o todo, o sea, luego te evoca a ti algo, o sí que es como que tú tienes una propuesta y la probáis directamente con... O no es, a lo mejor no es horizontal, o sea, siempre... Es bastante horizontal, pero claro, evidentemente... Siempre hay un principio. O sea, es decir, igual un principio es una palabra. Entonces, de esta palabra igual aparece una imagen. Igual de esta imagen, entonces Clara piensa cómo ponerle música. Que es igual un poco lo que haremos ahora en la parte más práctica. Trabajaremos un poco desde ahí. Y entonces, o a veces también podría ser que la Clara viene con una canción. ¿Cómo se traduce esto escénicamente? O sea, siempre hay un principio, como un diálogo, igual yo te digo hola, y esto ya es un principio para que algo dialogue con el hola, ¿no? Entonces, pero sí, siempre hay un punto de partida. Sí, luego os enseñamos las líneas aquellas, vale. Pero trabajamos mucho... Vamos a enseñar, ¿eh? Sí, enseñar, sí. Pero no es, o sea, no es fijo, ¿no? O sea, como... No es fijo. Es que no somos nada fijas. Hemos hecho un esquema. Que no tenemos pizarra. Pero que nos parece bastante, no sé, como hemos intentado teorizar lo que no teorizamos nunca. Claro. Entonces, yo tengo como... La cosa, hemos pensado en que siempre hay un diálogo entre lo que viene desde más de la mente, con lo más intuitivo, y después lo que viene más de la pauta, con lo más improvisado, ¿no? Y hemos pensado en este eje dónde nos colocaríamos cada una. Es verdad que realmente intentamos todo el rato dialogar en estas 4 direcciones, pero claramente yo me colocaría aquí, haz un punto. Ay,
y aquí se colocaría Clara. O sea, si nos tuviéramos que definir, y entonces No se ve, ¿no? hemos visto que digo, yo me colocaré aquí, y pues si no también la otra. Ahí. No, pero no, ya está, que lo pongo más gordi. Pero bueno. Entonces también dijimos, hostia, realmente Hay una línea que trazamos, ¿eh? hay una representación. Y también nos preguntamos dónde estáis vosotros. Va, ¿alguien quiere decir dónde está? A la hora de crear, ¿dónde se pondría? Poneros una cruz. ¿Aquí? Pero ponla tú. Pon tu inicial. Claro, más performance, ¿no? Ya veo. ¿Qué más? Yo ahí. ¿Cómo los dos lados? Dependiendo la parte del proceso, la primera, Claro. en un lugar y en la segunda necesito estar en el otro. Claro, esto es muy interesante. Totalmente, evidentemente ha sido como si te tienes que definir dónde te colocas, pero la cosa es estar todo el rato dialogando. Además te hemos dicho, vale, pues es necesario las 4 partes, porque mente sería como más elemento aire, elemento comunicación, elemento mundo de las ideas, la pauta sería la tierra, sería lo que materializamos, lo que estructuramos. Lo que nos da columna. Sería el fuego, el impulso creativo de lo que nace desde un lugar muy instintivo, y la intuición sería el agua, la emoción, lo que nace desde un lugar más intuitivo, ¿no? Entonces hemos dicho, hostia, es interesante pues estas 4 partes y cómo navegar de un lugar a otro, ¿no? Sí, y después por ejemplo, yo tengo, hay espectáculos que están más por aquí porque el espectáculo requiere más estar por aquí, pero luego, por ejemplo, hay espectáculos que necesitas estar aquí. Pero ¿y aquí? Aquí también, y aquí también. Bueno. Pero no sé por qué estas dos me parecen más habitables. ¿No? Mente impro me parece raro. Bueno. Bueno. Hombre, a mí me parece una truca, pero aparte de actriz, entonces no me parece raro. Claro. Porque eso es como Claro. 2 planos a la ¿Ves? vez. Bueno, pues hay Claro, es que claro, es perfecto. Sí. No, pero bueno, un poco como... Pero este organigrama es muy guapo, porque... sí, bueno, a mí me encanta. Porque en el proceso tú vas aquí, o sea, también me... No, tú estás aquí, pero luego te vas aquí, pero luego te vas aquí, y luego... ya está. Lo dejamos aquí. ¿Qué más? Una pregunta. ¿Y el tema lo conocen todos los que participan? ¿El tema de qué? Antes, El tema que elegís. es decir, les decimos... Sí, en plan, lo que habéis dicho. Hablaremos de esto, un titular. ¿Quieres participar? Hablaremos de esto. Tal. Vale, pues así lo saben. Sí, pero solo es el titular. Vale. Porque es que luego, o sea, sí, hablaremos del cuerpo, por ejemplo. O sea, a ver, ya saben hacia dónde vamos. Quiero decir, la gente que trabaja con nosotros ya sabe que nos ponemos en un... O sea, que va a ser un proceso intenso. Y es una cosa... Aparte, trabajar con 2 hermanas también es intenso. Quiero decir, es verdad, es intenso. Aparte de que nosotros somos intensas, somos 2. Es que tú imagínate, ¿eh? Decirle a María Velasco. No, súper bien. Bueno, ya está. Pues vamos a algo más práctico. Bueno, a ver si tienes preguntas. Ah, preguntas. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al texto, a la dramaturgia. Espera, si no sé si te lo pongo en el micro, vale, ya. He estado viendo los vídeos y, bueno, primero gracias por la charla, por estar aquí con nosotros compartiendo todo esto, que es muy interesante, pero de verdad, yo me gustaría saber en qué momento, cómo metéis el texto, cómo hacéis con el texto, cómo de pronto, a ver, porque yo los vídeos que he visto, yo no he visto todavía Harakiri, pero desde luego estoy deseando verlo mañana o pasado, claro que sí, porque quiero ver eso, sobre todo porque me cuesta mucho trabajo pensar cómo fluye el texto dentro de todo esto que estáis proponiendo, ¿sabes? Porque no sé por qué me parece, también conozco el trabajo de María, pero digo que me parece que es un trabajo más de monólogos, ¿no? Eso es, trabajáis los textos como monólogos. No todos, no todos. Bueno, pero eso, sí, bueno, sí. es mi pregunta. En general sí, aunque en Harakiri hay diálogos también, porque de repente aparecen unas escenas como... En Harakiri y de repente dentro de la dramaturgia aparecen escenas como reales, digamos, puestas en escena de una forma
abstracta, pero son cotidianas, son 3 escenas cotidianas. Yo creo que lo que es interesante es que María está en los ensayos, o sea, la persona que va a escribir el texto siempre está en los ensayos, y el texto surge de las cosas que pasan en el ensayo siempre, ¿vale? O sea, de los procesos que pasan. O sea, todos los 3 que hemos hecho con María ocurre así. Ocurre... Y de las asesorías. Y de las asesorías, pero las asesorías como mirada más política, claro, como punto de vista, pero las experiencias ocurren de lo que ocurre en las impros de los ensayos y en nuestras experiencias, básicamente. Las cosas que contamos. Entonces, es guay porque hay una mezcla bastante grande de vivencias que nos aúna también. O sea, yo creo que estamos todas juntas para explicar algo, y eso es lo más bonito, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Pero yo quería decir, claro, o sea, todo va a la vez, pero al final el texto es el que igual hace el arco de una manera más conceptual, es decir, de una manera más concreta, exacto. O sea, es el que conduce en lo más narrativo, ¿no? Y la música hace la dramaturgia desde un lugar mucho más fluido, mucho más de hacer viajar, mucho más de dinámicas. O sea, desde cada lugar hacemos una dramaturgia que va a favor de la que se han explicado fatal. ¡No! ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, más o menos. O sea, es que al final, yo creo que todos los procesos, fíjate, te lo dice la abuela Cebolleta, que yo soy muy brava de vosotros, al final todos los procesos creativos me parece que son iguales. Yo me situo en mis 20 años cuando empecé a hacer esto y en realidad es que lo mismo. Era intuición pura y dura. O sea, todo lo que decís entra en el proceso de creación, todo. Y bueno, pero me congratula saber que, o sea, que no estaba tan equivocado hace 20 años o 30 Pues años. sí, es que esto también, el tema de las generaciones y todo esto, bueno, es otro tema. Hola, muchas gracias. Yo tenía curiosidad por saber, ya que tenemos a la parte de producción también, cómo hacéis posible todos estos procesos, es decir, qué recursos os dais y qué límites os ponéis a nivel de planificación, etcétera, para que esta parte creativa pueda ser posible y el negocio siga en marcha, ¿vale? Esto te lo va a responder la Mireia, porque yo no lo sé. Hacemos lo que podemos. Es verdad que, como dicen ellas, son muy creativas, son pro fuego y es como que todo el tiempo tienen cosas nuevas y en un momento dices, bueno, o sea, cada año no podemos estrenar un espectáculo porque no da, o sea, no da, porque evidentemente o sea, hay una parte de financiación de la misma compañía, de todo lo que gira, ¿no? que nos va dando como para ir siguiendo, pero la mayor parte viene de coproducciones, ¿no? De buscar alianzas para poder ir, sobre todo económicamente, sosteniendo los proyectos. Entonces, a partir que no ganando, sosteniendo. Sí, sosteniendo, exacto. De momento, sosteniendo. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, o sea, ellas vienen con eso, ¿no? Queremos hacer, o sea, esto ha pasado ahora, por ejemplo, ya están pensando en cosas nuevas y vinieron y digo, mire, ya queremos hacer algo, no sé qué. ¿Cuántas personas? 8. Bueno, si pueden ser 6, mejor. Hemos quedado 7. Hemos quedado 7. Entonces, bueno, claro, se va viendo, ¿no? Porque esto también depende de los recursos que consigamos, de la financiación que tengamos, las subvenciones que lleguen, se va haciendo, pero bueno, y después a partir de ahí es ir haciendo el puzzle, ¿no? Es decir, nos pasaba la última creación, Araquiri, fue una coproducción con el Teatro Nacional de Cataluña, entonces ahí tuvimos unos recursos que nunca habíamos tenido, ¿no? Fue como llegamos a un lugar y ahí fue como que, bueno, nos pudimos permitir una estructura o un equipo más grande, pero de repente ahora era como, bueno, también vimos que quizás era demasiado grande, ¿no? Que ya, lo que dicen ellas ya son 2, en este caso estaban las 2, o sea, dirigiendo, pero también como intérpretes, entonces, de repente sumar mucha más gente es como que demasiado coral a veces, ¿no? Y también hay que intentar ir como conduciéndolo por algún lado. Entonces, bueno, es como... También los límites a veces lo pone mucho lo económico y después a partir de ahí sale creatividad por otros lados, ¿no?
Bueno, iba un poco también por ahí, pero la parte así como más soñadora, ¿no? Porque creo que vosotras, ¿puede ser que seáis del Empordà o...? Sí, ¿no? Es que, ¿Pero el acento? No llego tanto. Yo soy de Barcelona, pero no llego a... Es que la Julia y yo hemos vivido en el Empordà y el año que estuvimos allí pues estuve como soñando, imaginándome en qué espacios estaríais creando, ¿no? Porque para mí la naturaleza tiene un punto muy fuerte, ¿no? En estos procesos y quería preguntaros, ¿qué hacéis? O sea, ahora que ya habéis crecido más, que tenéis pues la producción del Teatro de Cataluña, que estáis en el CDN, ¿seguís creando y haciendo los espectáculos en un espacio allí en el Empordà, en la naturaleza? ¿O... No, es que nunca hemos vivido en el Empordà. Mira, nosotros nacimos en Barcelona, pero nuestro padre es de la Empordà. ¿La Navata? ¿Eh? ¿La Navata o me lo estoy inventando? No. No de la Navata. Bueno, la cuestión que hemos ido ahí los veranos a ver la familia, pero no somos de allí. O sea, eso no lo digas. Eso no lo expliques. No, realmente no tenemos un espacio concreto, o sea, vamos haciendo lo que podemos. La cosa es que vivimos en Barcelona. De toda la vida. Y hemos quedado allí. No, sí, se te ha caído. Se te ha caído la naturaleza y todo. Sí, sí. No, yo vivo ahora vivo en el campo y compongo viendo montañas. Eso sí lo digo, pero hace poco. Vale, bueno, al menos vives en el campo ahora. Sí, al menos para compensar un poco el disgusto. A nivel musical te quería preguntar, cuando empiezas un nuevo proyecto, ¿también hay un proceso de investigación personal con la música? Como no en la calidad, sino algo que digas, bueno, es que yo esto, la calidad por supuesto va a ser siempre mejor, porque una vez que se hace, pero que digas, esto no lo he hecho nunca y voy a hacer este programa, voy a trabajar con... Sí, es más de, o sea, en los últimos 3 no hay silencio, o sea, sí, hay silencio, pero el silencio se utiliza como música, no hay un silencio como silencio, es decir, los únicos silencios que hay forman parte de una decisión musical de silencio, no porque no haya música. Entonces, los últimos 3 espectáculos los he hecho con formas, es decir, Sweet Talk decidió ser una suite. Entonces, a través de la suite es repensar una suite, ¿no? Y FAM es un requiem, entonces la forma era requiem, y a través del requiem todo lo que puedas perturbar un requiem o una suite, pero es el punto de agarre, tiene que ver con la forma. Y Harakiri hablaba de la nana, porque es una madre que se suicida, y entonces es las nanas que le cantaba la madre al hijo o las nanas que le canta el hijo a la madre, depende de cómo, ¿no? Entonces a través de la nana. Pero esto es algo que si no lo sabes es imposible que lo veas. Ese es un punto de partida que a mí me funciona para luego desarrollar una idea y poderla estirar al máximo. Y entonces si te lo explico, luego dirás, sí, pero en FAM yo creo que es la declaración más fuerte de Requiem. FAM es un Requiem y es un Requiem. Y toda la música es un Requiem, un Requiem con electrónica, un Requiem moderno, pero toda la armonía es de Requiem, todo es de Requiem. Es decir, todo utiliza una armonización clásica, todo está tratado el piano de una forma súper desde el clasicismo a nivel compositivo. No desde, o sea, no hay partitura, no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la sonoridad, ¿sí? ¿Me entendéis un poco? Sí, eso. Yo quería hacer una consulta porque yo estuve viendo el espectáculo que estáis haciendo, Harakiri, perdón. Y mi consulta tenía que ver con el hecho de que el tema es, bueno, el tema de Harakiri es el suicidio, claro, y por lo visto, porque decís, los temas que abordáis son bastante fuertes. Y el cartel es bastante potente. Entonces yo venía y digo, bueno, vamos a ver, porque cuando uno viene a ver un espectáculo, dice, bueno, que me guste, que sea entretenido, que sea profundo, que sea... Y a mí me pareció muy emocionante.
Pero es verdad que cuando se tratan este tipo de temas puede haber una cierta... No sé cómo plantear la pregunta, porque es un tema que es complicado de plantear para mí, que es el tema de la exhibición o llegar al máximo. O, por ejemplo, una cosa muy visual, por ejemplo, en la decisión de Sophie, a Sophie la hacen elegir entre sus dos hijos en un momento muy dramático. Y eso es muy potente y nos gusta a todos. Y queremos llegar a ese grado de genialidad, pero es muy complicado. Entonces se corren muchos riesgos. A mí me ha gustado mucho el trabajo que habéis hecho. Yo no tengo un criterio así como muy desarrollado en tema de baile, danza y todo esto, pero me ha gustado mucho. Y me ha parecido una reflexión muy interesante, lo he disfrutado, pero me gustaría... bueno, pues yo creo que sé por dónde vas. Creo que sé por dónde vas. Es decir, nosotras con las asesoras había una asesora, básicamente, una concretamente, digamos, pero todas nos decían que era muy, muy importante el tono con el que tratábamos este tema. Es decir, nosotros hablamos del suicidio, hemos decidido hablar del suicidio a través de la vida, no a través de la muerte, y hablar del suicidio a través de la presencia y no a través de la ausencia. Y entonces yo creo que esto se ve reflejado, es decir, yo creo que sí que es emocionante, pero que no vas a sufrir al teatro. Yo creo que está hecho desde la cura, desde el cuidado, ¿no? Entonces, esto es una decisión firme. Yo creo que es el espectáculo más dulce que tenemos. Dulce, no sé si dulce es la palabra, pero... o sea, más balsámico. Más amoroso. Más amoroso. Es una decisión... hay una frase que es mi favorita de la pieza, sin duda, que es: hay que hablar de la muerte por amor a la vida, ¿no? Pues nosotros hemos hecho el espectáculo por amor a la vida, hablando de la muerte, pero... Está lleno de colores. Harakiri está lleno de colores. Sí. Y es una decisión, ¿no? Que tiene que ver también con... O sea, hay que hablar de los temas, claro que hay que hablar, y no hay que dejar de hablar, pero es importante el cómo, ¿no? Sí, el cómo. ¿Te respondo? Sí, más o menos, ¿no? Perfectamente. Gracias. Muchas gracias. A ti. Hola. Hola. A mí me da la impresión, por lo que habéis contado, de que vuestro punto de partida para generar los espectáculos tiene que ver con aquellas cosas que de algún modo os llaman la atención, os duelen, y que ese espectáculo sirve un poco también de sanación. Sin duda. Sin duda. Y entonces a mí me gustaría saber, cuando erais más pequeñas, ¿quiénes eran vuestros referentes? Es decir, cuando empezabais a generar... Chabela Vargas. Cuando empezabais a generar espectáculo... vale, pero... Pero quiero decir que Chabela Vargas canta su herida. Chabela Vargas canta desde la herida más profunda que yo he visto nunca. Y ella explica desde su herida más profunda. Y a mí, eso desde pequeña, me dolía tanto y me gustaba tanto a la vez, y me sanaba, y me dolía y me sanaba. No sé si estoy enganchada al sufrimiento, que puede ser. Puede ser, pero hay algo de esto que para mí es sanador. Sí, entiendo que efectivamente es así. Yo creo que este tipo de trabajo sana a los que lo contemplamos, por tanto los que lo generan tienen que pasar por ese proceso de sanación seguro. Y fuera del ámbito de la música, ¿otros referentes me podrías decir? No sé, de pronto... Una película o no sé qué... ¿De cuando éramos pequeñas? Cuando he dicho pequeñas me refiero a en los inicios de vuestra trayectoria. Es que sois muy jóvenes, entonces pienso que empezasteis muy pequeñas. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo hacía musicales. Y además aún hago, o sea, que realmente... o sea, digamos... Mira, acabo de pensar una cosa. A mí me gusta mucho la mezcla de lenguajes y supongo que de ahí también... Y igual Clara es la que me ha acompañado a entrar... No, con las temáticas, en realidad tú siempre eres la que elige las temáticas. Entonces el referente tiene que ser mío, ¿no? A lo mejor es que no he planteado muy bien la pregunta. Me refiero a de todos los posibles lenguajes escénicos, por ejemplo, no solo la música, que es como la más directa, la que es imposible eludir. Cuando algo musical ocurre, te pasa algo siempre, para bien o para mal. Para bien o para mal, sí. Puede ser, ¿no? Pero yo qué sé, pienso de pronto en pintura, escultura, arquitectura, iluminación, no sé, de repente si me dices... Mira, a mí... de mi barrio, pues digo, coño.
Eso lo puedo entender. A mí me gusta mucho Peeping Tom, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Quiero decir... Pina, Alleviate, todo esto, pero esto sería lo típico que ya te esperas. A mí me gusta mucho Canino, no sé si la habéis visto, la peli del Yorgos. Para mí es mi peli favorita, no tiene música. Es una peli sin banda sonora. Es una de mis pelis favoritas, pero quiero decir que creo que mis referentes no tienen nada que ver con lo que yo luego hago, pero están ahí. Quiero decir, hay tantas cosas que me gustan. Yo nunca haría algo sin música, porque entonces no estaría yo. Pero, por ejemplo, para mí es muy referente porque no me di cuenta que no había música. Acabó la peli y dije, no ha habido música. Y no me he dado cuenta. La música la ponemos muchas veces en las bandas sonoras para que la peli te la comas. ¿No? Sí. Muchas otras no, pero en general sí, ¿no? Y en este momento dije, wow, hay música, me ha flipado, ok. No sé, se me ha ocurrido todo esto. Te podría haber dicho ayer te habría dicho igual otras cosas, ahora se me ha ocurrido esto. Pero tenemos una buena mezcla porque no tenemos mucho a que... No es que hemos hecho nada diferente, pero es una buena mezcla. Porque todas hacemos cosas ya hechas, es imposible, todo está hecho. Quiero decir, al final las ideas están pensadas, repensamos colectivamente, nadie... O sea, yo compongo canciones de todo lo que yo he escuchado, entonces, ¿soy yo o es un canal? No, o sea, ¿la autoría existe? Es la pregunta que me pregunto. No, es que es verdad. Muchas gracias. Hablando de cosas repensadas, ¿habéis pensado, porque antes habéis dicho que ahora no pensáis igual o que tenéis ciertos debates con piezas que ya habéis hecho? ¿Os habéis planteado como volver a hacer o rehacer alguna pieza ya hecha o no es viable en vuestra manera de...? No nos lo hemos planteado. No nos lo hemos planteado, pero lo veo poco viable. Pero porque es verdad, linkándolo con lo que decía Clara antes, de que el movimiento es un eje bastante importante en nosotras, en nuestras propias, o sea, las piezas que tenemos, o sea, por ejemplo, Harakiri, es diferente aquí que cuando las estábamos haciendo hace 2 semanas en Barcelona, que cuando lo hicimos, o sea, todo el rato la pieza crece con el tiempo, o sea, o crece o muta con el tiempo más que crece. Entonces, claro, es porque tenemos una necesidad fuerte de que las cosas se muevan, de no estancarlas, a veces hasta obsesivamente. Entonces creo que, bueno, igual podríamos hacerlo, pero de momento no lo hemos... Bueno, vamos a hacer... Sí. Sí. A ver, yo quiero decir con respecto al tono, si habéis notado la diferencia, porque opino que para llegar como a un punto medio, fluctuar en un punto medio, tenemos que ir de un extremo hacia el otro. Estoy de acuerdo. Entonces, a lo largo de los años me he dado cuenta de que somos mucho más abiertos a hablar de temas, entre comillas, tabú, en un cierto punto, pero también veo que la piel cada vez la tenemos más fina, en la forma de contarlo, en la forma de decirlo, sobre todo, por ejemplo, con el humor. Hay que tener mucho cuidado con con el humor, sí. porque la gente se molesta con nada. ¿Lo habéis notado a lo largo de vuestra trayectoria en las obras? Es decir, entiendo perfectamente lo que dices porque, bueno, porque hay gente que está muy herida, más que enfadada también herida, y que yo lo entiendo, ¿no? Porque ciertas representaciones o la invisibilidad no han hecho ningún favor. Nosotras, como en general no hacemos humor, es mucho más sencillo, porque quiero decir, yo creo que en el humor parece que se pueda decir todo y precisamente ahora pasa lo contrario, que es súper complicado hablar de ciertas cosas. Entonces, a ver, es que le damos infinitas vueltas al texto que ponemos, infinitas, es decir, lo planteamos y lo planteamos y lo planteamos y las asesoras y si hay alguna duda hasta lo abrimos a otra gente, a otros colectivos para que puedan responder.
Sí, yo quiero recordando, sí que el espectáculo que hicimos sobre violencia sexual teníamos hombres muy enfadados en la platea. Esto sí que te lo digo. Sí, enfadadísimos. O sea, es Es decir, un espectáculo donde la gente... Si lo hubiéramos hecho ahora no estarían enfadados. Es que claro, es que fuimos un poco rápidas, o sea, lo hicimos demasiado pronto. Y sí que es verdad que son temas que se van poniendo encima de la mesa y que se van hablando y que se van repensando, entonces ahora sería otra cosa. Aunque ahora a mí no sé si me gustaría este espectáculo. Seguramente. Pues nada, no me gustaría. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues mira, yo creo que primero lo leo una vez, luego lo de la música y luego lo hacemos. ¿Te parece bonito? Sí, me parece precioso. Venga. Es un texto de Harakiri, es un texto de María, ¿vale? De María Velasco. ¿Le damos el micro? Claro, está aquí. Este, ¿no? Este, sí. Vale. Escucha bien. Gracias. Hola. Joder. Lo habéis hecho muy bien. Muy bien. ¿Ya? Sí. Cuando era pequeño, llevé a Pau al zoo. A mí no me gustan los zoos, los detesto. Pero quería hacer esas cosas que hacen las madres por sus hijos pequeños. Aunque tenía esa sensación de irrealidad de algunas mañanas de otoño, tomamos el metro. Voy a apoyar. Pau estaba entusiasmado. De vez en cuando me tironeaba del brazo para mostrarme un panda bebé, un león casi blanco, la lengua negra de la jirafa, el miembro gigante del elefante. Y yo miraba sin ver, hasta que llegamos al gorila. Desde el primer momento nos reconocimos ella y yo, y no por la flacidez de las mamas. Sus ojos también brillaban. Duele contener el llanto. ¿A dónde van a parar las lágrimas que se inhiben? ¿A la orina que duele por la mañana? ¿Al líquido de la eyaculación? Su mirada vacía me recordaba a la de los pacientes de emergencias psiquiátricas y a la mía. Me aterrorizaba, me hacía compañía. Somos dos animales domesticados, querida. Tu jaula es más pequeña que la mía. Mi jaula es la vida. Algún día tan lejano que ya no podemos recordar. Fuimos salvajes, tú y yo. En cuanto a la cosa práctica que os he explicado antes de la música, cómo la música dialoga con un texto, yo como músico, esto no sé cómo decirlo, como persona que hace música, me encuentro mucho en los espectáculos multidisciplinares que la música es algo que está poco pensado, que está poco elaborado, ¿no? Es como pongo un track y luego pongo otro. Muchas veces las bandas sonoras son muy dispares. O, por ejemplo, yo creo que te vas a un espectáculo de danza contemporánea y muchas veces ocurren cosas como esta, por ejemplo. Y hay 20 minutos de esto. Pero esto todos lo hemos escuchado, ¿no? Este momento, ¿no? En el que pasa esto, ¿no? Entonces... No, que está bien, o sea... Pero, que sí que yo pienso que es necesario a veces darle una vueltita, ¿no? Al asunto. Y entre la multiplicidad de tracks desde ABBA a un bolero, luego a una banda sonora que hace esto y de vez en cuando hace... No sé, creo que hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que a veces hay un poco de miedo en que las melodías convivan, ¿no? Con otras, con el texto o con la danza igual es más fácil el tema de la melodía, pero el tema de la melodía con el texto es complicado. Yo siempre pienso que son diálogos, ¿no? Todo son diálogos, ¿no? Hablar con lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hablar yo con este texto y tú conmigo, ¿no? Porque en realidad, al ser un diálogo, es yo escucho
pero la persona que está diciendo texto también tiene que escucharme. Eso es un trabajo que hacemos mucho con los actores en la compañía, con la gente que dice texto, que los tengo fritos con el temita. Pero que sí, que cómo se escucha la música, ¿no? Entonces proponemos un ejercicio que es que voy a buscar 3 maneras distintas de poner música a tu texto, bueno, al texto que tú lees, y luego las comentamos, ¿vale? Me decís qué pensáis de cada una, cuál os gusta, por qué, cuál no os gusta, qué pasa con cada una. Yo me voy a poner creativa ahora porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero... ¿De acuerdo? Vale. O sea, voy a apretar un poco, ¿vale? Las cosas, en general. Vale. Vale. Cuando era pequeño, llevé a Pau al zoo. A mí no me gustan los zoos, los detesto. Pero quería hacer esas cosas que hacen las madres por sus hijos pequeños. Aunque tenía esa sensación de irrealidad de algunas mañanas de otoño, tomamos el metro. Pau estaba entusiasmado. De vez en cuando me tironeaba el brazo para mostrarme un panda bebé, un león casi blanco, la lengua negra de la jirafa, el miembro gigante del elefante. Y yo miraba sin ver. Hasta que llegamos al gorila. Desde el primer momento nos reconocimos ella y yo. Y no por la flacidez de las mamas. Sus ojos también brillaban. Duele contener el llanto. ¿A dónde van a parar las lágrimas que se inhiben? ¿A la orina que duele por la mañana? ¿Al líquido de la eyaculación? Su mirada vacía me recordaba a la de los pacientes de emergencias psiquiátricas y a la mía. Me aterrorizaba. Me hacía compañía. Somos 2 animales domésticos, querida. Tu jaula es más pequeña que la mía. Mi jaula es la vida. Algún día, tan lejano que ya no podemos recordar, fuimos salvajes, tú y yo. ¿Queréis comentar cada una o queréis que hagamos las 3 y luego las comentamos? Las tiramos, ¿no? Vale. Puedes a ver, un momentito. Bueno, tú vas a tener que adaptarte porque ahora pasa otra cosa, ¿eh? Sí, sí, yo me vale. Cuando era pequeño, llevé a Pau al zoo. A mí no me gustan los zoos. Los detesto. Pero quería hacer esas cosas que hacen las madres por sus hijos pequeños. Aunque tenía esa sensación de irrealidad de algunas mañanas de otoño, tomamos el metro. Pau estaba entusiasmado. De vez en cuando me tironeaba del brazo para mostrarme un panda bebé, un león casi blanco, la lengua negra de la jirafa, el miembro gigante del elefante.
Y yo miraba sin ver. Hasta que llegamos a la gorila. Desde el primer momento nos reconocimos ella y yo. Y no por la flacidez de las mamas. Sus ojos también brillaban. Duele contener el llanto. ¿A dónde van a parar las lágrimas que se inhiben? ¿A la orina que duele por la mañana? ¿Al líquido de la eyaculación? Su mirada vacía me recordaba a la de los pacientes de emergencias psiquiátricas. Y a la mía. Me aterrorizaba. Me hacía compañía. Somos dos animales domésticos, querida. Tu jaula es más pequeña que la mía. Mi jaula es la vida. Algún día, tan lejano que ya no podemos recordar, fuimos salvajes, tú y yo. Otra cosita, ¿no? Hacemos 3. No faig la cabeza en cap moment, no? Es lo que vull. Vale, molt bé. Podemos hacer otra. Cuando era pequeño llevé a Pau al zoo. A mí no me gustan los zoos. Los detesto. Pero quería hacer esas cosas que hacen las madres por sus hijos pequeños. Aunque tenía esa sensación de irrealidad de algunas mañanas de otoño, tomamos el metro. Pau estaba entusiasmado. De vez en cuando me tironeaba del brazo para mostrarme un panda bebé. Un león casi blanco. La lengua negra de la jirafa. El miembro gigante del elefante. Y yo miraba sin ver. Hasta que llegamos al gorila. Desde el primer momento nos reconocimos, ella y yo. Y no por la flacidez de las mamas. Sus ojos también brillaban. Duele contener el llanto. ¿A dónde van a parar las lágrimas que se inhiben? ¿A la orina que duele por la mañana? ¿Al líquido de la eyaculación? Su mirada vacía me recordaba a la de los pacientes de emergencias psiquiátricas. Y a la mía.
Me aterrorizaba. Me hacía compañía. Somos dos animales domésticos, querida. Tu jaula es más pequeña que la mía. Mi jaula es la vida. Algún día tan lejano que ya no podemos recordar. Fuimos salvajes, tú y yo. Bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué pensáis? ¿Habéis visto el cambio realmente de tono? Bestia, bestia, bestia que pilla todo. Pero, ¿qué? Sí, y a mí me gusta mucho cómo consigue darle ese surrealismo al texto. Porque de repente... Que de repente se empieza a mover todo, ¿no? No sé, yo a lo mejor porque lo siento así también y como soy muy corporal, se empieza a mover el espacio. Con esta última sobre todo me ha pasado. Ya, no más. Claro, que de repente le he visto a ella, su voz y todo como cogiendo dimensiones como más pequeña, más grande, ¿no? Con todos esos efectos. O sea, empieza a hacer la tridimensión, ¿no? Y eso es brutal. Claro. O sea, para mí lo interesante de esto es ver que en realidad puede funcionar lo que sea. Sí. Solo depende de lo que quieras contar y depende de dónde va colocado. Pero cualquier cosa puede funcionar. Cualquier cosa. Lo que pasa que... Pero cambia mucho la película. Claro. No. Quiero decir, descontextualizada una música con un texto funciona si hay escucha. A partir de aquí depende de cada gusto, de lo que quieras contar, de dónde está colocado de la pieza, de cuál es el tono, de 1000 cosas, decidir haber hecho cualquier cosa, pero precisamente haciendo cualquier cosa, todo funcionaba. O nada, no sé. ¿Entendéis a dónde quiero llegar? Hay diálogo. De hecho, a mí lo que más me sorprendió de la obra es esto, ¿no? Cómo la música está dialogando todo el rato con todo y que me parece también el hilo conductor, ¿no? Es como... Realmente es el hilo dramatúrgico para mí, más que el texto, ¿no? Para mí es el alma. Sí. Sí, pero claro... Sí, pero si le tuviera que poner una... Claro, el alma es todo, ¿no? Pero dentro de la compañía es como ese toque que le da... Bueno, que de repente, pues lo que tú has dicho, ¿no? Todo coge otra dimensión, que es muy condicionante también. Muy condicionante. Sí, por eso, o sea, que la música pesa mucho porque es un lenguaje muy abstracto al final, ¿no? Pero que también puede dar sentido a todo, ¿no? Es como... Y es lo que más me sorprendió de vuestra pieza, es eso, ¿no? Es ese gran diálogo que tenéis que para mí es un encuentro, porque de hecho es lo que habéis dicho antes, es la gran dificultad que tenemos los artistas cuando trabajamos con múltiples lenguajes, es que, bueno, tenemos que coger como de aquí y a veces es un puzzle mal montado. Un poco patchwork. Sí, y es así. O sea, a mí me pasa todo el rato en mis creaciones, ¿no? Pero cuando existe esto, ¿no? O sea, yo lo vi como joder, qué bien está todo amalgamado. Es que está bien empastado, ¿no? Y no es una cosa de, no, hay un cachito de aquí, otro cachito de allá, sino que todo fluye muy bien. Sí. Es que, no sé, le damos muchas vueltas también. O sea, le ponemos, ¿no? Sí, no, por eso está la ventaja también de tener tu figura en directo e intentar que la música tenga el mismo espacio. O sea, claro, es un valor muy grande. Sí, luego ella también es muy performer. Claro, me gusta mucho es que está dentro y está fuera, pero ese sentido también era muy curioso verlo también, tanto en la obra como ahora, ¿no? Que estás ahí como dentro y fuera al mismo tiempo. Es que es muy curioso eso, a nivel también escénico, ¿no? No sé qué responder. Sí, quería preguntarte si estas piezas han sido improvisadas o son composiciones tuyas previas. La segunda y la tercera son absolutamente improvisadas. Y la primera he empezado y he visto que no me podía quedar allí 2 horas y he cogido la melodía que ya tengo, que a ella le gusta y la he puesto. Es que para mí esto es muy importante porque
en el concepto de Jan, por ejemplo, yo estaba escuchando con los ojos cerrados porque este tipo de experiencia en el trabajo que estoy haciendo ahora pasa por el oído fundamentalmente. No me aportaba mucho la visión. Pues cierras los ojos, no hay problema. Quiero decir, en el sentido de que al cerrar los ojos no me dejo engañar por la imagen. Yo estoy muy acostumbrada a la música en directo y como yo no soy música, he aprendido a entenderla escuchando, a escucharla viendo cómo se interpreta. En este punto, por eso te preguntaba si eran improvisaciones en este momento, porque hay, por ejemplo, la voz de ella, la interpretación, vamos a decir un poco entre comillas, del texto adquiría... Totalmente, se ha adaptado. Sí, en cualquier caso, la experiencia me pareció deliciosa. Qué guay. Qué bien, gracias. Sí. Nada, perdón. No, sí. Nada, aparte de recalcar el poder que tiene la música, ¿no? Que es evidente que está súper guay y que no sabía... Bueno, ahora me dan más ganas de ver la pieza porque este tipo de diálogo entre texto y música normalmente no se ve mucho, ¿no? Y es una pasada. Pero también quería resaltar sobre, bueno, como nos has hecho cómplices de las tripas, ¿no? Del proceso, de repente cómo cambia todo, ¿no? Otra vez, de repente algo que me hubiera podido parecer inquietante. A lo mejor como espectador, si no lo hubiera vivido, me parece muy cómico, ¿no? Ahora, también por tu complicidad, o sea, que me parece otra parte, ¿no? Del proceso, abrir la tripa también y eso, hacernos cómplices de eso. También nos mirabas, no sé, yo me partía. Esto como yo te cuento como era un poco qué pensamos de esta música, ¿no? Yo te tiro lo que yo pensaba. Perfecto. Y me dices por dónde va lo que tu intención. No tenía. En la primera sí que sentía como que de repente era como si pudiéramos estar leyendo la emoción que había. Y el texto estaba recalcando la emoción, correcto. Y el texto estaba, pero pasaba a un segundo lugar porque lo que importaba un poco era con qué intención se estaba diciendo esto, ¿no? Pero también porque en la primera pieza era la única que había melodía real. Y la melodía tiene mucha fuerza. Entonces hay que ser muy cautelosa con poner melodías, pero hay que ponerlas, porque si la melodía pasa lo de antes. Entonces... Bueno, el texto es otra melodía, ¿no? Entonces, claro. Sí. Una superposición. Que de repente en la segunda había palabras que aparecían. Yo de repente dije, joder, es el mismo texto y ha dicho esta palabra antes. Claro. Y yo solo la había escuchado en la segunda. Pero otra vez se la volví a comer en la tercera, en la que lo que destacaba más era el nerviosismo. Ay, pero yo que también me pongo nerviosa hablando en público, perdón. El nerviosismo con el que se recitaba el texto, ¿no? Entonces era como desde cuántas partes un mismo texto, ¿no? Se puede como llevar hacia un sitio y a otro, y si cuando tú estás haciendo la música llegas a decir, bueno, pues es que aquí yo quiero que esta palabra se oiga, y entonces, y aquí yo quiero que esta emoción esté, pero juegas con eso también. O sea, no recibo todas las palabras, te contengo. Bueno, lo cojo si quieres, pero ya tengo. Yo no recibo todas las palabras porque es demasiado, pero sí que hay cosas muy, muy concretas. Es que con la música puedes hacer muchas cosas. Sí, pasa que hay que tener, yo creo que lo que pasa mucho es que los músicos queremos tocar y aquí hay que entender que tocar no es lo primero. Y eso, claro, es una renuncia, pero es interesante. Tocar no es lo primero, pero ya ocurrirá. Paciencia, ¿no? Ya ocurrirá, entonces cuando ocurre es... ¡puf! Sí, bueno, no he podido ver vuestro espectáculo, así que todavía no puedo opinar. Deciros, pero sí tengo curiosidad desde el punto de vista más dramatúrgico, porque la música todos sabemos que efectivamente si ponemos el Requiem de Mozart, precioso, es imposible que no te conmuevas. Bueno, ha habido casos. Sí, seguro que sí, pero ¿no? Aquello que decimos, no sé, yo más como director o como dramaturgo, como alguien que está trabajando en eso. Lo mío tiene que ver con la voz y tiene que ver con la música. Claro, es trampa. Entonces, yo lo que os quería decir es, la música es tan potente que desde luego yo creo que no hay ningún elemento de todos los que manejáis que produzca una emoción más inmediata, más instantánea a cualquier persona. Sí. Puede ser hasta un acorde. Pero no sé si a cualquier persona, ¿eh? Bueno, a mí me parece que es muy universal. Sí, es muy universal, eso sí. La música sí. Es media persona. Sí. Casi, porque, tengo que decir que yo confío mucho en el cuerpo también. Claro, sí, la expresividad del cuerpo, pero
Sí, perdona. Sí, pero quiero decir que tienes un elemento que puede arrasar como un tsunami. Pero sí, yo soy muy consciente de esto. ¿No? Entonces ahí es donde os quería preguntar cómo os manejáis, porque hay un momento en que ella realmente lo ha dicho ahora, que tiene que dar un paso atrás, porque si no te devora. Ese momento queda completamente teñido por la música, que es lo que nos ha pasado Pero en hay este algo más texto. grande que la música, que ¿Cómo lo hacéis? hay algo más grande que la música, que el texto, que el cuerpo, que es lo que estamos contando y la pieza. Y cómo es, todos nos tenemos que poner al servicio de esto. O sea, esto está claro que usted tiene este poder, pero si en este momento no requiere esto, ella tiene que, ¿sabes? O sea, es como, y entiendo perfectamente lo que dices. Claro, tiene un superpoder. Tiene un superpoder, pero la todas pregunta es estamos cómo lo a favor- manejáis. A favor de la Porque es pieza. muy tentador, ¿no? Que ese superpoder entre, arrase como un tifón y todos salgamos diciendo ¡qué bonito todo! Pero igual has hecho trampa. Porque la música, ¿sabes? Porque la música ha entrado y ha sido una cosa donde el elemento fundamental ha sido el musical. Sí, pero yo te digo, entonces te pondrías un disco, o sea, el hecho de levantar y visualizar lo que también está sonando, o sea, es una experiencia completa, es una propuesta que esto solo, de repente hay un condicionante que es este. Sí. Entonces, son ingredientes que suman, si no, tú dices, vale, me pongo un disco y ya me imagino lo que me dé la gana. La pregunta es, ¿entráis en conflicto o no? Sí, todo el rato. Todo el rato. ¿No? Esto es lo que quiero saber. Que tú dices, oye, para, no. Este es mi momento. O este es el momento No, para esta. no, claro, estamos en conflicto porque yo me siento muy sola. Es que tú tienes un superpoder. No, pero estoy sola en el superpoder y preferiría igual estar acompañada, ¿no? Porque hay cuerpos de baile, hay actores y estoy yo, ¿no? Entonces, hay esta cosa yo creo que el conflicto que tengo siempre es, ¿me podéis mirar mientras hacéis la pieza? ¿Me podéis echar miraditas? Rollo, formo parte de esto, ¿no? Porque si no es como, y ahora acompaño, y es justamente lo que intentamos que no ocurra, que no sea la música que acompaña esto, sino que seamos todas juntas haciendo algo. Sí. Entramos en conflicto. Sí, vosotros. Tocando. Es una experiencia visual también. Claro, es que... A la hora de expresar lo que estás tocando a través de tu cuerpo, era muy interesante, ¿sabes? No sé por qué porque tu hermana es bailarina. Pero es que yo, cuando era pequeña y tocábamos las dos, ella se movía tocando y yo la imitaba. Es verdad, y se me ha quedado. O sea, no es que la imite, ahora ya no, ahora forma parte de mi manera de moverme. No me doy ni cuenta que me muevo, pero ella se movía, yo era más pequeña, sigo siendo más pequeña, y la imitaba. No sé, me ha venido a la mente una vez que conocí a una mujer japonesa que cantaba flamenco muy bien, ¿no? Y dije, pero esta mujer de dónde ha salido, ¿no? Y me comentaron que lo primero que hizo cuando llegó de Japón es irse a Andalucía a observar a cantadores gitanos cómo movían la boca y la zona del cuello. Y que lo primero que ella, pues ahí empezó su aprendizaje, ¿no? Y me ha resultado curioso, porque yo vengo del movimiento, yo vengo del mundo de tu hermana, no tengo ni idea de cómo se toca el piano, no sé cómo funciona un instrumento, pero a través de ti, como que siento que podría aprender de una manera más fácil, ¿no? Ah, qué guay. En este contexto, no sé, yo qué sé, de una profesora, imagínate que intento aprender, pues si se mueve como tú te estás moviendo y me explica un acorde de esa forma, pues a lo mejor yo entro de una manera más orgánica, ¿no? Con un tipo de inteligencia... Sí, más del cuerpo. Yo quiero decir una cosa, que claro, un instrumento no deja de ser algo con lo que te relacionas físicamente. Entonces, Aunque hay muchos instrumentistas que no lo saben. ¿Qué? Hay muchos instrumentistas que no lo saben. Pero que es un potencial, porque es un objeto con el que tú te relacionas físicamente. Sí, pero es que cuando tú preguntas a alguien que toca, yo aún entro en conflicto diciendo el piano, porque yo toco el cuerpo a través del piano, no toco el piano a través del cuerpo. O sea, sí, pero no, ¿entendéis? Es el cuerpo lo que toca. Es que a mí me ha reparado enteramente una longitud de onda de las notas. O sea, es que estaba viendo
la melodía hecha cuerpo. Lo estaba viendo cuando estabas tocando. Oye, Aparte pues me parece igual. una No sé. Ponme a hacer un solo que no me pones nunca. Se nota ese trabajo de tantos años. Yo en relación a lo que había dicho él, ¿no? Del superpoder que tiene la música, es evidente que la música no solo apoya o recalca el texto, sino que puede ser un subtexto en sí mismo, puede ser una conversación paralela, puede actuar de mil formas y es súper potente y eso es clarísimo y muy universal. Sin embargo, creo que lo que creo que también puede reivindicar Ari es que también es muy potente, por ejemplo, ver a 7 bailarines en silencio respirando juntos y eso es el mensaje crudo. Estás ¿no? introduciendo lo que viene ahora. Ah, no tenemos tiempo, vale. Digo que yo creo que es verdad que la música es el lenguaje como que más accesible tenemos a nivel abstracto, porque todo el mundo en todo el universo puede entender lo que acaba de hacer Clara, y a lo mejor la danza o el cuerpo es algo. Evidentemente, sí, cierto, toda la razón. Sí. Y sin embargo es verdad que el cuerpo estamos como tan desconectados de él que quizá es algo que no comprendemos de manera tan inmediata, pero no hay que infravalorar una tesis aquí de repente, que no hay que infravalorar el poder, superpoder de otros lenguajes escénicos que quizá no tenemos tan explorados o tan integrados como universales. No sé, lo lanzo, no es pregunta. Mi momento favorito en la pieza es que no quiero hacer spoilers si alguien va a venir, pero los hago porque no haber venido hoy. Es que no sé cómo. O sea, ¿no? ¿O cómo? ¿O qué? Claro, mi momento favorito de la pieza es el momento del silencio. Y es el momento del silencio, pero este silencio funciona por contraste, no funciona por el silencio. Es decir, esto, repito, el silencio, por eso te decía antes lo del silencio querido, ¿no? Porque el momento del silencio funciona porque se ha cargado todo y por lo que ocurre después. Y aquel silencio coge un espacio enorme. Entonces, el poder del silencio es inmenso, pero el silencio forma parte de la música, porque la música es el espacio que hay entre las notas, no son las notas en sí. Porque si yo hago así... Uy, espera. Eso no es nada, pero si yo le pongo... Es el espacio que hay. O sea, la música es el espacio que existe entre las notas. ¿Entendemos? Y entonces, por eso no es importante, es que canta tan bien, tiene tan buena voz. No es si tiene buena voz o no, es que no es eso. Es que es otra cosa, es que está usando, nos está engañando con... el tiempo, es que pero es que no puedo decir el nombre porque no... Pero acabo con esto. Yo no quiero decir el nombre porque no se puede decir el nombre, ¿no? Pero yo estuve grabando con una de mis cantantes favoritas del mundo, sin ningún tipo de duda. Vino a cantar el tema en el estudio. Acabamos todos llorando. Se fue y al día siguiente abrimos la sesión, tal. Y estaba desafinado. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque no es importante. Porque no es importante. O sea, porque lo que estaba ocurriendo allí era otra cosa, estaba ocurriendo que había una magia, había alguien que nos estaba explicando algo y que nos estaba doliendo y no nos podíamos estar pendientes. Cuando tú ves a alguien que estás pendiente, que no hace eso, que no sé cuántos, es porque allí hay algo que no... O sea, estás viendo la forma. Y la forma no es importante, ¿no? Cuando algo realmente guau, y si luego lo miraras, dirías, ostras, pues sí era feo igual. Creo que es como cuando te enamoras. Sí, creo que sí. Bueno, yo quería preguntaros sobre lo que has dicho tú de que te sentías muy sola tocando. ¿Te pasa? Sí, que me ha pasado muchas veces. Yo también. No, tranquilo. Toco y hago varias cosas y tal. Y es cierto que me cuesta imaginarte sintiéndote sola. No he visto la pieza aún, y igual mañana vengo y la veo y digo, pues ahora lo entiendo. Pero por los procesos de creación de los que habéis estado hablando y la escucha... Es porque yo necesito muchas atenciones. No, pero... En general.
No, pero me preguntaba si alguna vez habéis utilizado el resto de intérpretes también para que formen parte de la música y no... Sí, también lo hemos utilizado. Lo que pasa es que a veces es limitante también. O sea, es una oportunidad, lo hemos hecho en Sweet Talk, en alguna cosa más. No sé si en algo más. Fam también, sí, es verdad. Bueno, en Sweet Talk teníamos muchos teclados en el suelo, como era el piano, como muchos hijos pequeños, y entonces todas tocábamos algunas notas. Lo hacían normal. Era una forma como de también colaborar. No, lo hacían muy bien. No, era guay, claro. Sí, a ver, yo... ¿Cómo es la diferencia entre el proceso creativo, entre una cosa... O sea, es completamente opuesto, ¿no? Pero... Es que, como yo la experiencia de tocar mis discos de yo son con gente. Entonces yo tengo la experiencia de tocar con gente. Entonces, claro, es que es otra cosa, porque es que me gustan las dos cosas. Cuando hago una, me pienso que me gusta más la otra. Entonces estoy haciendo la otra porque siempre quiero lo que no tengo. También, pero en el sentido de que son dos experiencias muy, muy distintas y en una es una expansión más de una parte más de bicho y la otra es una expansión más de una parte más emocional. Y yo creo que en paralelo me hacen crecer igual. Pero sí que es verdad que en este espacio, que es un poco más alargado y menos profundo, tengo menos visual con la gente y el primer día estaba yo muy disgustada, porque no nos veíamos. También porque el piano está fuera del alcance de... O sea, normalmente entra dentro de la gente. Y aquí estoy como casi fuera, ¿no? Pero es importante para que yo me sienta incluida, ¿no? Sí. No podemos hacer los otros ejercicios, ¿no? Teníamos 7 u 8. Yo me he puesto un chándal, ¿sabes? Para bailar. Sí que quería haceros una pregunta sobre el tema que habéis dicho del audiovisual que genera la música. ¿Es algo en directo? ¿Es algo que disparáis, que habéis creado previamente? Todavía no he visto la pieza, espero poder venir esta semana, no estoy seguro. Pero es algo que me genera curiosidad. A ver, hay muchas formas de hacerlo, porque hay varios programas. Tú lo puedes conectar con el MIDI, porque con el piano es complicado. Es mejor con algo que saque señal MIDI, ¿sabes? Sí. Y entonces reacciona al MIDI. Lo que pasa es que hay veces que solo hay piano solo. Entonces tuvimos que montar escenas y que fuera a través de la frecuencia volumen. Pero es un tipo de espectómetro, entonces. Sí, es un espectómetro. Vale. Sí, no es una no está jardín. previamente hecho, diseñado... Sí, como el del Windows Media Player, una versión especial. Yo creo que un poquito más bonita. Sí, imagino, claro. Que el Windows Media Player, pero sí. Entonces cada escena tenía como un parámetro y a través de este parámetro se... Sí. A ver, hay mucho que explorar aquí. Quiero decir, es un primer acercamiento cauteloso y es complicado, porque es que vayas donde vayas en el teatro que vayas, es lo más complicado, es la accesibilidad, siempre. Nadie la contempla, entonces es complicadísimo. Por ejemplo, nos ha pasado muchísimas veces de hacer descripción. Esto, y que escuches, que lo tengan fuerte y esté en primera fila y lo escuches. Entonces, estás actuando, ¿no? O sea, que pues, dale unos auriculares cerrados, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Pequeñas cosas que son complicadas en este aspecto. Que hay mucho que nosotros estamos aprendiendo, pero también los teatros, para que estén al día con el temita y pongan facilidades también con eso. Sí. Bueno. Márcate algo. No, porque ya estamos. No. Teníamos como más ideas como para relacionarlo también con el cuerpo, pero bueno, era un poco también para debatir y para compartir. O sea que... Sí. Muchas gracias.